¿A quién no le gustaba, familia, estas masitas rojas que antes se vendían en las escuelas, en los almacenes? Espectacular esta receta, familia. Vamos a hacer paso a paso. Para iniciar, vamos a usar manteca, margarina o mantequilla en punto pomada, familia. Vamos a utilizar 180 gramos en total. Vamos a echar nuestro bol 180 gramos de margarina. Vamos a utilizar 200 gramos de azúcar, así 200 gramitos de azúcar, 2 tapitas de esencia de vainilla y vamos a comenzar a batir, familia, con la cuchara. Vamos a batir bien, tiene que estar bien a punto pomada nuestra margarina o manteca para que pueda derretirse bien el azúcar. Vamos a ir batiendo de a poquito. Una vez que ya hayamos batido por unos minutitos, vamos a agregarle encima el huevo. Seguimos batiendo de nuevo por unos minutitos hasta que se derrita por completo el azúcar y quede un batido bien pomoso. Por lo menos unos 2 a 3 minutitos seguimos batiendo. Después de batir por unos minutos, vamos a pesar. Colocamos de vuelta nuestra balancita y vamos a pesar 500 gramos de harina leudante. Vamos a utilizar harina leudante para esta receta. Una vez que ya tengamos la harina, con una espátula vamos a ir revolviendo así lentamente, familia, para que vaya integrándose la harina con la mezcla que ya preparamos. Vamos a ir integrando así lentamente, no hace falta tocar con la mano, directamente vamos mezclando con mucha paciencia, familia, integrando la harina con la manteca. Ok, miren cómo está quedando, familia. Se está volviendo, se está integrando prácticamente todo sin ningún problema. Una vez que ya tengamos así más o menos todo bien integrado, vamos a tocar con la mano y vamos a echar sobre la mesa para juntar toda la masa. Esta masita roja suele venir también, se hacía también color verde. Se vendía mucho en los almacenes, era riquísimo, familia. Es una receta tradicional y a pedido de algunos suscriptores estamos haciendo esta receta. Vamos a integrar así, simplemente vamos a ir apretando. Apretamos y apretamos. Tiene un colorcito bastante lindo. A esta receta no se le echa colorante, directamente el color natural de la harina con huevo. Ok, una vez que ya tengamos así bien integrado, vamos a utilizar una asadera. Tiene que ser una asadera fina, no tiene que ser una asadera, pues la idea es hacer las tortitas fino, no hacer tortitas gruesas, porque esto antes se hacía finito, máximo 1,5 centímetros a 2 centímetros de espesor. No tiene que ser como una torta grande, porque no es así la receta original. Tiene que ser finito como se hacía anteriormente. Ok, una vez que mantecamos nuestra asadera fina, vamos a echar en el lugar donde vamos a ir colocando y comenzamos a apretar, familia. Apretamos despacito para que se vaya extendiendo nuestra masa. Es una masa bastante blanda, manejable, no se pega por la mano, da gusto manejar. Vamos apretando para que se vaya integrando, para que se vaya expandiendo dentro de nuestra asadera. Esta asadera tiene 1 centímetro de espesor. Esta masa va a fermentar un poquitito, ya que es harina leudante, familia. Va a fermentar un poquitito, pero no demasiado. Un espesor aproximado de 1 centímetro, 1,5 centímetros estaría bien. Entonces vamos apretando y extendiendo
llenando el espacio de nuestra asadera, así simplemente con la mano. Ok, familia. Ya en este punto precalentamos el horno. Vamos a poner en 180, 190 grados. Precalentamos para poder cocinar esta masa a unos 15 minutitos. Una vez bien calentado el horno, familia, en este punto ya hay que ir a calentar. Una vez que se haya precalentado el horno por unos 5 minutitos aproximadamente, ya metemos en el horno nuestra masita. Ok, más o menos quedaría así, familia, más o menos así. Casi agarramos todo la asadera grande. Usamos un poquito más de la mitad. Ok, espectacular. Ahora le llevamos al horno directamente y ya volvemos cuando se cocine todo. Así más o menos se está cocinando nuestra masita. Mientras que se cocina nuestra masita, vamos a preparar el color que vamos a utilizar. Vamos a utilizar 80 gramos de azúcar, familia. Vamos a echar en un bol 80 gramitos de azúcar. Así. Vamos a utilizar un colorante, lo mejor que puedan encontrar, o un colorante un poquito líquido. Puede ser de Copalsa, de Mickey, son un poquito líquido. Entonces más o menos media tapita de colorante rojo, familia. Vamos a hacer de color rojo y vamos a echarle 60 ml de agua. Ok, esta mezcla le va a dar dulce, un aspecto dulzón a nuestras tortas. Una vez que ya tengamos todo así bien preparado, vamos a batir bien para que se derrita bien el azúcar y ya sacamos. Una vez que sacamos del horno nuestra masita, está caliente, familia, tiene que ser caliente, no hay que dejar que se enfríe. Al sacar directamente ya pasamos encima nuestro color rojo. Con un pincel vamos pintando todito la parte de arriba. Hay que ponerle suficiente, familia, para que el líquido vaya entrando por la masa caliente, que la masa caliente le absorba y por lo menos tenga 1 milímetro a 2 milímetros de espesor después el color esta tortita, para que salga muy bien. Ok, pintamos todito completamente, familia, así. Una vez que ya pintamos todo, automáticamente después, estando así caliente, antes de que se enfríe, es importante antes de que se enfríe, familia, ya hacer todo este proceso. Al sacar del horno ya hacemos este proceso y ya con un cortador vamos cortando la medida que necesitamos. Vamos a hacer unos 3 cortes aproximadamente de este lado y después vamos a ir haciendo otros cortecitos del otro lado para sacar una medida. Eso ya depende de cada uno. Pueden medir bien y sacar la medida exacta dependiendo ya de la cantidad que quieran que salga y cómo quieren vender, qué precio quieren vender. Ok, vamos a cortar el otro lado. Estando caliente todavía la masa, familia, hay que hacer este proceso antes de que se enfríe, porque una vez que se enfría ya se queda dura la parte de arriba. Corremos el riesgo de que se rompa nuestra masita. Ok, una vez que ya tengamos todo así, vamos a ir despegando y ver el resultado de nuestra masita, familia. Esta receta tradicional que se vendía, miren, familia, espectacular. Así tiene que quedar, familia. Esta es la medida de nuestra masita. No tiene que ser grueso, familia, no tiene que ser para nada grueso, tiene que ser así, 2 centímetros máximo. Es la medida tradicional de esta masita. Espero que puedan hacer esta masita. La gente que me han pedido la receta puedan también hacer en sus hogares. Esta es una masita que pueden vender, pueden empaquetar, pueden poner en bandejita y vender. Así salió, familia, nuestra masita. Espero que les haya gustado, familia, esta receta paso a paso, sencillo. Una vez más, una receta tradicional que consumíamos mucho en los años 70, 80 y 90. Ok, muchísimas gracias, familia. Vamos a vernos en un próximo video. Chao, chao.